¿Sabes cuál es el problema de todo esto? El problema, creo yo, que no tiene algo que ver con visitas o de una u otra manera a llamar la atención de las personas acá en YouTube, porque creo que Badaboom y el canal de Dross son dos canales muy conocidos, principalmente porque Dross es uno de los youtubers referentes en cuanto a que forma parte de la vieja escuela, son de algunos youtubers más veteranos en esta plataforma. Pero yo creo que ambos canales han cometido un error. Y yo no estoy a favor de uno o de otro, pero al final de cuentas estoy aquí para poder dar mi punto de vista y si te interesa pues lo puedas tomar. Recuerdo que cuando estaba en la primaria, en la secundaria, en mi época estudiantil, en tanto habían riñas entre mis compañeros o de otros salones y llegaba en un momento de la riña en que ellos se insultaban verbalmente, pero a medida de que esos insultos le iban ofendiendo más al otro, llegaba un punto en el que se metían con las mamás de los demás, ¿sí? Y cuando eso sucede, te das cuenta que esa persona no es lo suficientemente madura para poder defenderse con argumentos que solamente tengan que ver con ellos y no meter a alguien que para la mayoría o para muchos en lo personal es una persona sagrada porque es la mujer mediante la cual Dios quiso traernos a este mundo. De una u otra manera, creas en Dios o no creas en Dios, ¿sí? Y cuando nosotros vemos a personas que ya se ponen a ofender a la familia, es un poco crudo y un poco insensible porque al final de cuentas ya estás lo suficientemente grande para poder defenderte con argumentos que no tengan que ser referenciados hacia otra persona. Y si te comento todo esto es porque Dross en una video respuesta que les hizo a Badaboom decidió meterse. Tú lo puedes ver de una manera sarcástica o puedes creer que lo hizo de broma, pero sea de broma o no, o de una manera sarcástica o no, al final de cuentas está ofendiendo a la madre de uno de estos conductores o representantes del canal, o presentadores del canal, el cual es Víctor González. Y es aquí donde creo que Dross se equivocó porque no se tiene que meter con la familia de los demás. Yo no soy un crítico, un analítico y mucho menos un juez, pero tengo la idea que si me voy a poner a discutir o me voy a poner a crear un argüende en la plataforma o a comenzar a pelearme con otro canal que es este caso, creo yo que hay que hacerlo de una manera consciente, madura y no meterse con la familia de los demás sin importar si lo haces de manera sarcástica o no. Pero algunos podrían decir, damas y caballeros, que Badaboom se equivocó primero porque lo llamó pedófilo. Y si bien Badaboom también se equivoca porque realmente no tienen las pruebas suficientes para poder llamar o etiquetar a Dross como al señor Dross como un pedófilo, pero al final de cuentas ellos también se equivocan. Y Badaboom se equivocó en llamarlo pedófilo y en la videorespuesta que les hizo Dross a Badaboom también se equivocó en ofender a la madre de uno de estos youtubers o de uno de estos presentadores. Y agarré solamente ahora el teléfono y me puse a decir esto porque no tiene algún corte o algo, pero se los comento porque nosotros como personas tenemos que entender que la vida se trata de acciones y consecuencias. Y si tú tienes algunas acciones y si esas acciones se llevan a consecuencias, tienes que ser lo suficientemente maduro para afrontarlas y afrontarlas de una manera que es correcta. Porque cuando no lo haces de manera correcta y ya comienzas a meterte con la familia del otro, ya comienzas a meterte con la mamá del otro, eso es un juego de niños el cual ya no tienes pañales para poder ponerte de esa manera, de esa forma. Creo que hay que ser lo suficientemente maduros para poder estar enfrentando situaciones que tú mismo has provocado. Y si no quieres continuar con esto, simplemente deja de responderles y ya. Es decir, si ya te cansaste o si crees que ya dijiste lo que tuviste que haber dicho, simplemente déjalo por la paz, que la gente crea lo que quiere creer y tú sigue con tu vida, pero no ofendas a las demás personas, porque al final de cuentas, si te vas a meter con la familia de los demás, ellos no tienen alguna culpa de que tú hayas decidido estar en un argüende, en un alboroto, en una pelea o en un conflicto.
Si vamos a empezar a discutir, discutamos y analicemos desde el punto de partida de la persona o del canal, pero no meternos con la familia del otro, o tampoco meternos como lo hizo Badaboom, en la vida privada y señalar de algo de pedófilo al señor Dross, cuando realmente se supone que no tienen esos argumentos para poder hacerlo. Pero tampoco, como lo hizo Dross, meterse con la mamá de uno de los presentadores del canal de Badaboom. Eso es mi punto de vista. Dime tú qué crees, qué opinas. Y el mensaje o la moraleja que intento dejar con esto es que nuestra mamá hay que protegerla y no hay que meterla en conversaciones que no tienen algo que ver. Si tú te agarras un conflicto, intenta resolverlo, pero no metas a la mamá o al papá de otra persona, porque al final de cuentas la Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres, y es un mandamiento con promesa. Y tú puedes ser creyente o no puedes ser creyente, pero al final de cuentas es una realidad. Y lo que dice la Biblia es lo correcto. Tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque son las personas a las cuales Dios escogió para que nosotros pudiéramos venir a este mundo. Que Dios te bendiga. Esto no es un chisme, solamente es mi punto de vista sobre lo que estoy viendo que está ocurriendo, y yo creo que de una u otra manera esto ya se está empezando a salir de control. Y si ambos canales, que dudo mucho que vayan a ver este video por obvias razones, pero si ambos canales ya no quieren continuar con esto, pues simplemente dejen de hacer videos, dejen de responder y dedíquense a hacer su trabajo. Que para algunos esto del chisme o de la pelea también podría ser algún tipo de trabajo, pero al final de cuentas creo yo que hay que ser lo suficientemente profesionales y estar enfocados en lo que ellos se dedican. Cuídense mucho, damas y caballeros, que Dios los bendiga y hasta la próxima.